Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 23. ¡Qué troll! Entonces dices que las personas citadas provendrán de fuera del pueblo y sus nombres se registrarán en los archivos. Aoto quiso confirmar lo que estaba entendiendo. Sí, e incluso la memoria de los encargados de mantener los registros se verá alterada para que su citación llegue a su lugar de trabajo y de negocios. Maldita sea. Esto es ridículo, murmuró Aoto entre dientes. El sistema era demasiado poderoso como para siquiera alterar los recuerdos. Esto era como tapar todos los agujeros y asegurarse de que todo fuera legal. ¿Qué tengo que hacer para invocar a alguien?, preguntó Aoto, emocionado. Podría encontrarse con un poderoso panadero, ya que, según el algoritmo, la llamada provendría de todos los planetas y reinos. Aoto estaba a salvo y tranquilo dentro de la tienda, pero la situación era distinta afuera. Un panorama completamente diferente se presentaría una vez que abandonara el círculo guardián. Aunque la invocación no fuera lo suficientemente poderosa como para protegerlo, al menos podría haber alguien en el mismo reino que pudiera brindarle algún tipo de protección. El anfitrión debe realizar el sorteo de la lotería igual que la última vez. Aoto fue transportado a la fuerza al espacio del sistema una vez más. Y, al igual que la vez anterior, se encontró de nuevo cerca de la rueda de la lotería con signos de interrogación entre sus filas. Tras girarla, seguía sin saber qué tipo de persona podría estar invocando. Pero antes de usar todas sus fuerzas para girar la rueda, rezó por última vez. La rueda giró bastante antes de detenerse suavemente sobre un signo de interrogación. El signo de interrogación desapareció gradualmente y un niño ocupó su lugar. Un chico de mejillas prominentes y complexión robusta apareció junto a la rueda. Aoto creyó inicialmente que quien acababa de entrar provenía de una dimensión desconocida, pero tenía la extraña sensación de haberlo visto antes. Simplemente no lograba recordar dónde. Enhorabuena al presentador por su primera convocatoria. Se trata de Hot-Pie, del universo de Juego de Tronos. En sus inicios, fue seleccionado como becario en una panadería y posteriormente demostró ser un excelente panadero. Aoto se puso tenso. Estaba viendo cosas que no podía creer. Creía que al girar la rueda, dibujaría un personaje de alguno de los muchos animes relacionados con la comida, como Food Wars, el mundo de las creaciones de Ghibli o algún otro anime completamente distinto. Pero, en lugar de eso, el sistema había optado por burlarse de él una vez más, asignándole a un don nadie inútil de un mundo ya de por sí corrupto, como había hecho las dos veces anteriores. Era comprensible que Aoto creyera reconocer al hombre. Había visto Hot-Pie en la serie de televisión una o dos veces y, tras el desastre de la octava temporada, decidió no volver a verla jamás. ¿Sistema, hablas en serio? No tengo activada la opción de humor, querido anfitrión. Ay. ¿De verdad que te gusta gastarme bromas? El anfitrión debe comprender las reglas generales de la citación. 1. Cada invocación obedecerá la tarea asignada, no al anfitrión. El anfitrión no puede ordenar a sus invocaciones que realicen tareas ajenas a su área de especialización. El anfitrión solo puede solicitarles que produzcan más o menos, o algo similar, dentro de sus propias áreas de especialización. 2. El anfitrión no puede obligar a la invocación principal a elegir a las invocaciones secundarias. Solo la invocación principal que fue llamada para la tarea tiene la autoridad para llamar a las otras dos invocaciones. 3. A cada invocación se le insertará información sobre su condición de invocada y su llegada forzosa a este mundo, de modo que el anfitrión no tenga que explicarlo. Además, el sistema se asegurará de que ninguna invocación revele jamás el secreto del sistema. Esto se hace para garantizar que el secreto se mantenga en secreto, ya que el anfitrión aún no tiene pleno control sobre las invocaciones. PD. Las personas convocadas por su competencia en un área específica son las personas clave. Por ejemplo, en este caso, Hot-Pie es la persona clave, y las personas a las que pedirá ayuda son las secundarias. ¿Todavía no? ¿Quieres decir que en el futuro podría tener control total sobre la citación?, preguntó Aoto.
El anfitrión es de nivel bajo para conocer. Aoto no se enfadó al recibir la respuesta, sino que se alegró. Esas pocas palabras significaban que, en el futuro, cuando su negocio prosperara, podría llegar a tener el control absoluto del sistema. ¿Puedo llamar a Hotpie y preguntarle al menos sobre las otras dos citaciones?, preguntó Aoto. Seguramente en cuestión de segundos, la foto del hombre regordete desapareció junto con la rueda y enseguida apareció una persona en su lugar. Era igual que el de la foto. Un hombre regordete con grasa acumulada en varias partes del cuerpo. Vestía ropas harapientas y parecía pertenecer a la antigua Europa. El joven parecía inicialmente desconcertado, pues no comprendía lo sucedido. Pero con el paso del tiempo, nueva información comenzó a llegar a su conciencia. Estaba siendo transportado a la fuerza a otro mundo. El sistema también debía asegurarse de que el joven comprendiera lo que le acababa de ocurrir, ya que su falta de educación le impedía entender siquiera que era un mundo nuevo. Esto requería proporcionarle una gran cantidad de información básica, como el idioma y la vestimenta apropiada. Tras temblar brevemente, cayó de rodillas. Hotpie parecía estar muy asustado, pues temblaba visiblemente. Capítulo 24. Te estás desmoronando. Hombre, contrólate. Te estás desmoronando, dijo Aoto mirando a Hotpie. Por alguna razón, Aoto quería parecer más moderno delante de él y hablaba en inglés con un típico acento británico fingido. ¿Quién eres? Hotpie, aún temblando, por fin vio a la otra persona a su alrededor. La información lo abrumó y se quedó absorto en sus pensamientos, intentando comprender lo que acababa de suceder. Mi nombre es Aoto. Mucho gusto, dijo Aoto. Ellos me llaman Hotpie. Oh. ¿Quiénes son estos?, preguntó Aoto, aunque sabía quién lo había llamado por ese nombre. Mis amigos, respondió Hotpie. Para entonces, ya se estaba calmando poco a poco. Aoto lo ayudaba a tranquilizarse hablando con normalidad. Tienes un nombre bonito, Hotpie, dijo Aoto. Gracias. ¿Entiendes por qué estás aquí, verdad?, preguntó Aoto. Hotpie apretó los dientes, pero asintió lentamente. Tenía que aceptar que lo habían llevado a la fuerza a otro mundo. Bueno, normalmente puedes llamar a dos amigos de tu propio mundo. ¿Quieres hacerlo?, preguntó Aoto. ¿De verdad puedo traer gente de mi mundo a este mundo?, preguntó Hotpie todavía aturdido. Sí. Puedes traerlos por la fuerza, respondió Aoto. Tenía curiosidad por saber a quién elegiría Hotpie. El mundo de Juego de Tronos no le servía de nada, pues esa gente vivía en épocas antiguas y este nuevo mundo sería un lugar monstruoso para ellos. Yo no sé a quién llamar amigo. La mayoría me odia, dijo Hotpie con una vocecita triste. ¿Por qué? Creía que Arya era una buena amiga tuya, dijo Aoto. ¿Tú conoces mi mundo? Hotpie se sorprendió de que este tipo, a quien reconocía como su invocador, lo conociera. El sistema le había proporcionado mucha información, y una de las principales era que Aoto había sido quien lo había llamado. Por supuesto. Aunque te conozca con tanto detalle, seguro que sé un par de cosas sobre ti. Tu huida de desembarco del rey, tus aventuras con Arya y que la confundiste con un chico, dijo Aoto. Esto le arrancó una sonrisa avergonzada. De verdad que al principio se había equivocado al referirse a Arya con un género, y creía que era un secreto. Pero el invocador lo sabía. Parece que este tipo no era tan simple como para tener el poder de invocarlo de otro mundo. En cierto modo. Hotpie consideraba a Aoto un practicante de brujería, pero, por alguna razón, no le temía. ¿Entonces debería llamar a Arya?, preguntó Hotpie. Adelante, dijo Aoto. No entiendo. ¿Qué significa adelante? Hotpie estaba confundido. Quiero decir, puedes llamarla, dijo Aoto. Hotpie cerró los ojos y, en cuestión de segundos, una luz brilló frente a él. Y, al igual que la vez anterior, Arya apareció cuando la luz se desvaneció. De nuevo, la bombardearon con muchísima información. Arya lucía exactamente igual que en la temporada anterior y llevaba el mismo atuendo que cuando partió en busca de un nuevo lugar para sus aventuras. Miró a su alrededor confundida, pero entonces vio a Aoto y a Hotpie. Sin pensarlo mucho, fue y abrazó a Hotpie. Hotpie, que le tenía un poco de miedo, se sorprendió al ver su reacción. Cuando la trajo, ella pensó que Arya se enojaría con él, pero en lugar de eso, recibió un abrazo a cambio. Eres la mejor, Hotpie, dijo Arya visiblemente emocionada. Y luego miró a Aoto.
Debes ser el jefe. Gracias por avisarle a este tipo antes de que me llamara. ¿Cómo es que aceptas también lo de la invocación? Aoto estaba confundido. Estaba seguro de que Hot-Pie aún tenía dudas y que quizá pensaba que todo era un sueño. Pero Arya parecía ser todo lo contrario a ese gordo. He visto a los caminantes nocturnos, los he matado, he visto a mi propio hermano transformarse en alguien a quien casi no reconozco, he visto a los dragones, ¿crees que esto me intimidará? Dijo Arya con orgullo. Aoto arqueó ligeramente una ceja al oír sus palabras. Aceptó el hecho demasiado rápido. Hot-Pie, ¿tienes a otro chico al que llamar? ¿Puedes llamar a mi hermano? Arya pensó en algo y le suplicó a Hot-Pie. ¿Quién? ¿Quién? Preguntó Hot-Pie. Bran. Si viene, volverá a haber guerra en los 7 reinos. No. Ese hermano no. Quiero a Jon. Iba camino a la guardia de la noche. No quiero que sufra allí, dijo Arya. Aoto asintió, casi olvidándose de su otro hermano. Hot-Pie, ¿puedes llamar a Jon, por favor? Preguntó Arya con ojos de cachorro. Hot-Pie no pudo aguantar más y cerró los ojos. Al instante, apareció un hombre en un destello de luz. Apareció un hombre con ropas oscuras y pesadas que le caían hasta el cuello. Tenía barba y la mirada parecía algo vacía, sin ninguna ambición. Era como si hubiera perdido todo sentido a la vida. Al igual que los otros dos, también fue abrumado con muchísima información. Pero a diferencia de Arya, que se adaptó sin problemas a ese nuevo pseudoespacio de luz blanca, él reaccionó de forma más dramática. Desenvainó su garra y la apuntó a Aoto. La sonrisa de Aoto desapareció al instante y miró a Jon con cierto temor. Jon, ¿qué estás haciendo? Arya, no, esto no puede ser real. Dime, monstruo, ¿qué clase de brujería hiciste para transformarte en mi hermana? Jon, negándolo todo, miró a su hermana y retrocedió apuntándole con su espada. Jon, cálmate. Soy yo, Arya, ¿no me reconoces? Arya estaba un poco asustada mirando a su hermano, que parecía confundido. Capítulo 25. Aplastando el orgullo. Jon no le creyó en absoluto y siguió apuntando con su garra valeriana a Arya. Jon, soy yo. Arya. La que creció contigo. La que practicaba esgrima contigo. A la que enseñaste tiro con arco, la más rebelde, a mamá no le caías bien, pero yo nunca te vi con malos ojos, ¿no me reconoces? Dijo Arya. Jon temblaba visiblemente con cada frase que pronunciaba. Había estado en la guardia de la noche durante tanto tiempo que, al final, eso terminaba por trastornar la mentalidad de quienes lo rodeaban. Ahora Jon sufría un poco las consecuencias, pero no se le podía culpar. Arya adoraba las novedades, pero Jon era algo más tradicional. Pensaba que algo lo había alejado de la guardia de la noche y le había hecho ver cosas que solo eran posibles cuando uno sufría alucinaciones. ¿Arya y? Preguntó Jon, dejando lentamente su espada en el suelo. Arya asintió y se acercó despacio a su hermano. Se aseguró de que él viera sus manos para que no la confundiera con una enemiga. Tras unos segundos, se pusieron uno al lado del otro y ella abrazó a su hermano, a quien creía que quizá no volvería a ver. Tras una breve pausa, Jon abrazó a Arya con fuerza. Al igual que ella, él también echaba de menos a su hermana. Un instante después se separaron y la miraron a la cara. ¿Qué está pasando? Preguntó Jon. ¿No te has metido la información en la cabeza? Preguntó Arya. Sí, lo hice. Pero pensé que era brujería, dijo Jon. No lo es. Él es el invocador, dijo Arya. Jon miró a Aoto con cautela. Así que tú eres la que practica la brujería. Piensa lo que quieras. Pero todo lo que has llegado a saber es real, respondió Aoto, intentando mostrarse lo más tranquilo y autoritario posible. No podía permitirse mostrar debilidad en ese momento y confiaba en que su propio sistema lo protegería de su propia invocación. ¿Entonces pueden enviarnos de vuelta? Preguntó Jon. No, Aoto negó con la cabeza. El sistema no le otorgaba tales funciones. Jon pareció algo abatido al escuchar las palabras de Aoto. Poco a poco aceptó que lo que le había sucedido era real. ¿Este es el mundo? Preguntó Jon mientras miraba el espacio en blanco a su alrededor. No había nada allí, así que estaba un poco decepcionado. Por supuesto que no. Este es solo el espacio que mi brujería me permite tener a veces. El mundo en el que vivo y donde transcurrirá tu próxima vida es diferente. Es vibrante, hermoso y lo más peligroso que verás en tu vida, dijo Aoto. ¿Qué puede ser más peligroso que los caminantes nocturnos y los dragones?
Preguntó Arya, convencida de que nada podría superarlos. Además, creía que la humanidad era más peligrosa que cualquier otra cosa. Aquí la gente puede derrotar dragones por sí sola, respondió Aoto con un tono muy insípido. ¿Qué? Estás bromeando, ¿verdad? Esto es imposible. Los tres gritaron al instante. Pero Aoto se limitó a mirarlos con la misma mirada impasible y tranquila. Su silencio era elocuente. Los tres esperaban que Aoto dijera que era una broma, pero él no dijo nada de eso. Los tres tragaron saliva. ¿Entonces tu brujería puede matar a esas personas?, preguntó Arya. Hotpie, diles por qué te traje aquí, dijo Aoto. Nos mandó que le horneáramos pan, respondió Hotpie, cabizbajo y avergonzado. Arya y Jon se quedaron estupefactos. No podían creerlo. Pero no te preocupes. Aquí hay leyes. Mientras las respetes, estarás a salvo. Ahora mismo vivo en un pueblo. Trabajarás conmigo en una tienda hasta que veas si puedo conseguirte un trabajo mejor. Como el pueblo tiene normas estrictas, te enviaré fuera y, con ayuda de las indicaciones, llegarás a donde vivo. Tus documentos ya están en la entrada del pueblo, así que entrar será muy fácil. Después te explicaré todo con detalle, dijo Aoto. Jon, Hotpie y Arya seguían confundidos por las palabras de Aoto, pero aún así asentían con la cabeza. Sistema, envíalos fuera de la aldea y asegúrate de que encuentren el camino a Konoha. Orden aceptada. Swoosh, con un sonido, los tres desaparecieron del lugar y él regresó al mundo real. Aún era temprano, así que el trío podría encontrar el camino a Konoha sin problemas. Mierda. No les di el vestido de la época. Espero que no se sientan incómodos. Aoto recordó de repente. Da igual. Que pongan un pie aquí. Aoto decidió no reabrir su tienda y simplemente salió hacia la puerta. El trío probablemente se desorientaría al dar sus primeros pasos, así que él debía guiarlos. Al fin y al cabo, Hotpie sería el panadero, por lo que también debía atender a su invocación. Tras caminar unos minutos, Aoto divisó la enorme puerta de Konoha. Estaba abierta de par en par y poca gente entraba y salía. Quienes entraban eran revisados por la patrulla fronteriza, que, a diferencia de lo que se ve en el anime, ahora estaba integrada por miembros del clan Uchiha. Se detuvo al borde del camino y observó a la patrulla fronteriza y de la puerta. Todos y cada uno de ellos llevaban el blasón del clan a la espalda. Aoto nunca había visto tantos Uchiha juntos, por lo que no pudo evitar sentir cierta tristeza al verlos. Si bien muchos Uchiha eran arrogantes, no todos eran malos. Simplemente, la sociedad los había hecho sentir marginados. Lo que Konoha les hizo fue injusto, lo que provocó su caída final. Aoto se quedó allí aturdido, perdido en sus intrincados pensamientos, cuando vio a tres personas que se acercaban a la puerta desde afuera. Capítulo 26. ¡Qué maravilla! Jon Snow, Arya Stark y Hotpie entraron a la aldea hombro con hombro. La patrulla Uchiha se acercó y habló con ellos. Además de la información, les habían implantado el idioma japonés en la cabeza para que pudieran conversar, aunque al principio tenían dificultades con algunas palabras. Jon y Arya hablaron casi todo el tiempo, mientras que Hotpie permaneció allí, incómodo, durante unos minutos. Tras mostrarles los documentos necesarios, pudieron entrar en la aldea. Arya pronto vio a Aoto y casi corrió hacia él. Pero antes de que pudiera hablar con Aoto, vio de reojo la roca del Hokage principal. La montaña con los rostros de los Hokage esculpidos. Eran enormes. ¿Quiénes son?, preguntó Arya. Tanto Jon como Hotpie estaban algo fascinados. Aunque Jon había visto maravillas creadas por el hombre, como el muro, en su mundo, para Hotpie era algo totalmente nuevo. Son los Hokages. El primero fue Hashirama Senju, luego Tobirama Senju, el tercero es el actual Hokage, Hiruzen Sarutobi, y el último es Minato Namikaze. Son los líderes de la aldea, siendo Hashirama el primero en fundar Konoha, respondió Aoto. Hotpie y Jon Snow también lo oyeron. Para entonces, muchos miraban al trío con extrañeza debido a su vestimenta peculiar. Aoto, al ver sus miradas, los invitó a seguirlo a su casa para comprarse ropa nueva. El trío no le dio mucha importancia al entrar en el pueblo, pero cuanto más veían por las calles, más se sorprendían. Primero fueron las calles limpias, luego las tiendas deslumbrantes, después los edificios bajos y, por supuesto, al final la electricidad los dejó boquiabiertos. El sol se ponía lentamente, así que muchas tiendas tenían las bombillas encendidas. Nunca habían visto ese tipo de lámparas y, cuanto más veían, más se les abrían los ojos.
Arya quiso acercarse a verlas, pero Aoto la detuvo y le prometió que les explicaría las cosas en casa. Tras caminar unos minutos, Aoto regresó a su casa, ahora con nuevos invitados. Aoto procedió entonces a darles una explicación general de lo que les rodeaba. El avance tecnológico, el funcionamiento del país y todo el sistema de los Hokage. Cuanto más oían, más extraño les parecía. ¿Por qué no se apoderan de los países? Les resulta tan fácil. Arya no lo entendía. Konoha era el poderío militar de la Nación del Fuego y aún así ni siquiera se molestaban en derrocar al verdadero gobernante. No hay razón para ello. Que sean militares no significa necesariamente que tengan la inteligencia necesaria para gobernar una nación. Por lo tanto, era mejor que se dedicaran a gobernar una pequeña aldea, explicó Aoto. Esto es muy diferente a nuestro mundo. Entonces, en el pueblo el jefe militar no pasa por el mismo camino que los reyes y las reinas. No, normalmente los consejeros de la aldea y el daimyo votan por ello cuando se elige al nuevo Hokage, explicó Aoto de nuevo. Hot-Pie y los demás quedaron algo atónitos al ver lo que les rodeaba. Nunca habían esperado llegar a un mundo nuevo, y ahora que estaban allí, les resultaba increíble. Hot-Pie, puedes empezar a trabajar para mí mañana. Aoto comprendió la verdadera razón por la que Hot-Pie estaba allí. Para él, Arya y Jon no eran más que una boca que alimentar, y además ganaba bastante dinero con la loca de miel. Así que no había problema. Hot-Pie asintió y Aoto lo llevó a la cocina para explicarle cómo se elaboraban algunas cosas allí. Por suerte, el pan aún se hacía a mano y no de forma industrial como en su mundo anterior, así que Hot-Pie pudo comprender fácilmente el proceso y prometió empezar a trabajar al día siguiente. Por supuesto, Aoto no iba a ser tacaño y prometió pagarle con la mayor cantidad que pudiera permitirse, y Hot-Pie, que no tenía ni idea de la situación monetaria en Konoha, simplemente lo aceptó sin pensarlo mucho. Aoto era su invocador, así que, en cierto modo, confiaba en él. Mientras tanto, Arya y Jon, movidos por la curiosidad, siguieron a Aoto para que les trajera ropa. Estaban encantados con el nuevo conjunto, pues era de muy buena calidad y mucho mejor que su ropa vieja y tosca. Cuando los hermanos regresaron, ya era bastante tarde. Parecían emocionados y entusiasmados tras contemplar las maravillas de la humanidad. Las deslumbrantes tiendas, la gente educada y el cumplimiento de la ley les hicieron pensar que el lugar donde vivían antes era el peor. Fue un choque cultural enorme. Aunque les habían explicado la cultura local, les seguía pareciendo fascinante. Pero mientras paseaban, les dio hambre y Aoto les preparó algo de comer. Era totalmente diferente a la comida que solían comer, y esto también hizo que le pidieran más a Aoto. Esto está buenísimo. La comida de desembarco del rey no se le acerca ni de lejos, dijo Arya mientras devoraba un plato de arroz. Jon asintió con la cabeza, mientras que Hot-Pie se atiborraba de comida, concentrado en el sabor. Me alegra que te guste, dijo Aoto con una sonrisa, sintiéndose ahora un poco orgulloso de su comida. Aoto, tengo algo que preguntarte, dijo Jon, colocando repentinamente el cuenco de arroz sobre la mesa. Seguro que tienes muchas preguntas. Adelante, respondió Aoto. Quiero saber qué pasó con el pueblo, preguntó Jon. ¿Qué quieres decir? Aoto estaba confundido. Vi cómo destruían algunos edificios en línea recta y luego los reconstruían. ¿Qué pasó? Ah, eso. Antes te conté que la gente de aquí podía derrotar dragones de tu mundo, ¿verdad? Dijo Aoto. Jon y Arya asintieron. Esa destrucción se produjo con una fuerza similar. Capítulo 27. Tu suerte no tiene nada que ver conmigo. ¿De verdad era más poderoso que un dragón? Preguntó Arya, obligada a responder. Aunque ya había oído a Aoto afirmarlo, tras presenciar la destrucción, le creyó. Aoto asintió con la cabeza. Jon y Arya seguían algo conmocionados. En tan solo un día, su visión del mundo se había desmoronado. La destrucción a su alrededor había cambiado por completo. Primero llegó el nuevo mundo, luego la tecnología y el progreso humano, y ahora esto. Les costaba creer que un solo monstruo pudiera causar tanto daño. A diferencia del dragón que solo usó fuego para abrasar desembarco del rey, aquí bastó una sola acción para arrasar con todo. ¿Qué le pasó al monstruo? Preguntó Jon, viéndose obligado a hacerlo. El monstruo sigue muy vivo. No lo volverás a ver en mucho tiempo, respondió Aoto. ¿Quieres decir que el monstruo sigue vivo? Jon creía que habían matado al monstruo para siempre, así que ¿por qué seguía vivo? Claro que está vivo.
pero no vayan preguntando por el monstruo. El Hokage ha prohibido hablar de él, les recordó a Otto con una sonrisa. Los tres se pusieron tensos al oír esas palabras y juraron no volver a mencionar al monstruo. No pareces asustado cuando mencionas a esa criatura, ¿verdad? Preguntó Arya tras haber podido discernir los sentimientos de Aoto. Odio hacia alguien que estuvo cautivo durante más de 500 años y fue utilizado por la humanidad como un arma. ¿Por qué sentiría tal animosidad hacia alguien así? Me dan lástima, añadió Aoto. ¿Ellos? ¿Hay muchísimas criaturas allí? Jon no tuvo problemas para interpretar lo que Aoto intentaba decir. Sí, pero no debes preocuparte. No están aquí, están dispersos por todo el mundo. ¿Estas criaturas son tan antiguas? Cuando Arya supo que la criatura tenía más de 500 años, se quedó atónita. Aoto asintió con la cabeza. De todos modos, no deberías preocuparte por ellos. Ustedes tres carecen de la fuerza y la estructura física para competir con los verdaderos líderes de la zona. Vivan felices y sigan haciendo las cosas que les gustan. Los tres aceptaron las palabras de Aoto y, después de cenar, Aoto los acompañó a sus habitaciones. Arya recibió un futón, mientras que Hop-Pie y Jon recibieron un apartamento grande con 2 futones. Aoto preparó su futón en su habitación habitual. Aún así, no se durmió. Gracias a la actualización, tenía una nueva opción a su disposición. Antes, sus únicas opciones para vender eran marihuana y miel. Sin embargo, ahora tenía la oportunidad de jugar a la lotería 10 veces. Él hacía girar la ruleta 10 veces, y de ahí tenía la oportunidad de vender 10 artículos. Sistema, quiero sacar la lotería. Bienvenido anfitrión al espacio del sistema. Aoto se acercó de nuevo a la rueca blanca y, sin darse cuenta, la hizo girar hasta el final. Tras 30 segundos, la rueca se detuvo y señaló uno de los signos de interrogación. Desde la izquierda, el signo de interrogación desapareció y algo más ocupó su lugar. Un objeto que solo tenía nombre, no material. Hasta ahora, los 2 objetos que Aoto había conseguido mostraban el material. Por ejemplo, al seleccionar la hierba, el sistema solo mostraba la hierba en sí, no el nombre de la empresa que la producía. Pero el sistema le había mostrado por primera vez el nombre de una empresa. Casi pierde el control al ver el nombre de la empresa. Sistema, sal. Sé que este es un tema recurrente en los libros chinos, pero ahora mismo quiero luchar contigo. El espíritu del huésped sirve como ancla del sistema. El mecanismo solo puede dañarse si el huésped muere. Que te jodan, estaba furioso porque Victoria's Secret era el nombre de la empresa que apareció. Ahora bien, es posible que muchos de esos tipos ignorantes que vivían en una cueva no entendieran lo que significaba. Se trata de una marca de lencería famosa en todo el mundo. Probablemente era una de las empresas de lencería más conocidas del mundo que acababa de dejar. Desde su fundación en 1977, esta empresa ha dominado el mercado de la lencería elegante. Solo recientemente, debido a la controversia relacionada con su ética empresarial, las alternativas más baratas y otros factores, la empresa perdió algo de valor de marca en el mercado, pero incluso entonces, siempre se la conoció por su estilo extravagante. Como su ropa íntima atraía tanto a hombres como a mujeres, esta empresa de lencería se hizo muy conocida. A los hombres les encantaba ver a sus mujeres con prendas tan provocativas, y a las mujeres les fascinaba la idea de que esa lencería pudiera seducirlas y animarlas a ponérsela. Esto generó un auge en el mercado para esta empresa. Aoto estaba molesto precisamente por esto. Ni la marca ni las tiendas de lencería realmente provocativas existían allí. La ropa que usaban las mujeres era extremadamente privada. Sin duda, esos nombres causarían revuelo, ya que la sociedad aún era algo anticuada. Aoto estaba seguro de que si abría una tienda secundaria para vender ese tipo de ropa, sería rechazado. En realidad quieres que muera, ¿verdad? Gritó Aoto. El sistema solo desea lo mejor para el anfitrión. Es la suerte del anfitrión la que lo quiere muerto. Cállate. Tengo mucha suerte. El presentador murió a causa del impacto de un meteorito. ¿De verdad cree que tiene una suerte increíble? Tras ser humillado por el sistema, Aoto decidió no discutir. Furioso, volvió a girar la ruleta, esta vez con ambas manos y toda su fuerza, pues se negaba a aceptar que su destino fuera el peor. El signo de interrogación se transformó entonces en un objeto, igual que la vez anterior. Era una medicina y, al principio, Aoto se alegró de que fuera moderna. Pero en cuanto leyó la etiqueta, la tiró al suelo.
Capítulo 28. Cosas ridículas que pueden enfadar a alguien. Viagra reconoció ese nombre por la pegatina. En cuanto lo leyó, sintió ganas de llevar la consola a un ring de lucha libre profesional de la UE y enfrentarse a él. Sistema, no voy a vender esto, dijo Aoto, sin molestarse en discutir con el sistema, optando por la vía más tranquila. De ninguna manera iba a vender aquello a los lugareños. Eso depende del anfitrión. Pero si el anfitrión no vende 100 unidades de cada uno de los artículos sorteados, la tienda no se actualizará ni le brindará al anfitrión más facilidades y beneficios. Sistema, ¿eso es venganza? El sistema carece de coeficiente emocional. Joder. Aoto estaba a punto de gritar. Me niego a creer que tenga tan mala suerte. Aoto apretó el puño y rechinó los dientes al decir esas palabras, y procedió a girar la ruleta. Quería comprobar su mala suerte. Los 2 primeros premios ya eran desorbitados y no sabía cómo venderlos. Giró la ruleta a toda velocidad y apareció otro premio al final. Esta vez, Aoto mostró confusión en lugar de ira. Sistema, ¿es esto lo que creo que es? El sistema no puede leer la mente del anfitrión después de que hayas detenido esa función. Bien. Ni se te ocurra volver a intentarlo. Lo que había aparecido era muy especial y, por primera vez, no pertenecía a su universo. Encajaba en otro mundo de ficción. Le encantaba ese universo desde niño. De hecho, le gustaba incluso más que el anime. El objeto provenía del mundo de Harry Potter y se trataba de ranas de chocolate. Estas ranas eran bastante singulares, ya que estaban hechas de una sustancia especial llamada croacoa, que les confería un comportamiento muy realista. Si quien la sujetaba no la controlaba, la rana sin duda huía. Para comprobar si era auténtico, Aoto abrió de inmediato el paquete que contenía la rana de chocolate. La rana alzó la cabeza y lo miró fijamente, parpadeando. Tenía un aspecto extraño, pues sus ojos y todo su cuerpo seguían siendo de chocolate. Al ver esto, Aoto quedó fascinado y sintió la necesidad de preguntar. ¿Existe la magia? Por supuesto que es auténtico. Si el chakra es posible en un universo, la magia es sin duda posible en otros mundos. Ojalá pudiera hacer magia. Eso sí que sería un espectáculo. La rana de chocolate saltó de las manos de Aoto y se posó en el suelo. No se detuvo y empezó a lamer alejándose de Aoto, como si temiera ser devorada. En lugar de intentar detenerla, Aoto simplemente la contempló maravillado. Pero pronto recapacitó. Era más arriesgado comerse a esa rana de chocolate que tomar Viagra. Podría materializarse, tal como los dibujos de Sai. El problema fue que, mientras estaba en la escuela, descubrieron que tenía una concentración muy baja de chakras en su cuerpo. Simplemente le dijeron que solo podía estudiar en una escuela normal porque no era lo suficientemente bueno para ser aceptado en la escuela ninja. Esto no sirve. Necesito demostrarle a Asuma que sé usar ninjutsu y que poseo algunas técnicas familiares capaces de dar vida a un chocolate. Sin embargo, se conformó con este nuevo objeto porque, al menos, tenía una utilidad. Aoto giró la ruleta un par de veces más. Y las siguientes lo sorprendieron aún más. El cuarto artículo eran las grajeas de todos los sabores de Bertie Bott. Otro objeto del universo de Harry Potter. Un paquete de grajeas de diferentes sabores, desde dulces hasta vómito. Me recordó a la ruleta rusa. Ganar o perder dependía completamente de la suerte. Aoto quedó realmente muy satisfecho con el quinto libro. Trataba sobre el cuerpo humano. Incluso en su mundo anterior, donde la tecnología estaba más avanzada, el cuerpo humano era un tesoro en sí mismo, con muchos misterios aún por descubrir. Por lo tanto, un libro que ofreciera conocimientos intermedios sobre el cuerpo humano representaba un gran avance. Estaba convencido de que este producto sería un éxito de mercado y que obtener beneficios de él no sería difícil porque la sociedad contaba con normas de publicación justas. El sexto también era un libro, pero contenía información detallada sobre el corazón, posibles enfermedades cardíacas y los medicamentos necesarios para tratarlas. El libro pertenecía a una civilización humana muy avanzada de un universo aparentemente paralelo, y era incluso más sofisticado que la información de su propio mundo. Naturalmente, el sistema le aclaró todo, ya que desconocía por completo el ámbito médico. Esto era un tesoro inmenso. Por fin está mejorando mi suerte. El rostro de Aoto irradiaba una amplia sonrisa. El séptimo fue lo que Aoto podría haber descrito como haberse sacado la lotería. Una versión 98 de Windows. Sí, el mismo Microsoft Windows 98 en el que jugó su primer juego.
El nivel tecnológico en el mundo Shinobi era extremadamente extraño. Usaban ordenadores principalmente para vigilancia y otros fines menores, pero carecían de un buen sistema operativo a pesar de tenerlos. La vida de las personas mejoraría gracias a esta versión de Windows 98, que también impulsaría la tecnología informática. Además, por fin podría tener en sus manos un dispositivo electrónico. Por si fuera poco, a Windows 98 le siguió un segundo manual. Un libro que contenía conocimientos básicos de Internet. Era muy básico, y lo máximo que la mayoría de la gente podía hacer con él era transferir archivos a través de conexiones por cable entre ordenadores a una velocidad máxima de 100 kbps. Después de eso, solo quedaban dos cosas. Fueron esas dos últimas las que aterrorizaron a Aoto. Esto es ridículo. Los demás objetos podrían explicarse como una broma, pero estos no. ¿Cómo quieres que explique a la gente que tengo estas cosas?, preguntó Aoto al sistema. Capítulo 29. El tipo deprimido. Eso no es un problema del sistema. Aoto se puso muy nervioso porque una de las dos últimas opciones elegidas era una poción de salud. Sí, has entendido bien. Una maldita poción de salud de un juego de rol cualquiera que podía restaurar toda la salud de alguien con solo un trago. Esta característica es muy conocida en casi todos los juegos de rol. En su universo, cualquiera que haya jugado alguna vez a un videojuego se ha topado con ella al menos una vez. ¿Funcionará con los ninjas? ¿No habrá efectos secundarios? Tenga la seguridad, anfitrión, esta es una auténtica poción de salud y no tendrá efectos secundarios en la salud. El siguiente objeto era lo más descabellado que pudiera imaginar, como si la anterior no hubiera sido suficiente. Era un pálico. Puede que la mayoría de la gente no supiera que era un pálico, pero Aoto sí. Pálico era el nombre del trabajo asignado a estas subespecies felinas en el mundo de Monster Hunter. Era un juego muy famoso en su versión original, donde un cazador recorría el mundo matando monstruos y subiendo de nivel. Estos gatos viajaban con los cazadores y los ayudaban en sus misiones colocando trampas, preparando comida y realizando otras tareas. En el mundo Shinobi, los pálicos tenían una función similar a la de las bestias que los ninjas contrataban, como las ranas del monte Myoboku o Katsuyo del bosque Shikotsu. La principal diferencia radicaba en que, si bien los pálicos no eran tan fuertes como los de los legendarios Sannin, al menos resultaban útiles. Sistema, ¿estos pálicos podrían contratar con los ninjas? Sí, anfitrión. Estos pálicos podrían hacer contratos con ninjas de la misma forma que suelen hacerlo las bestias invocadoras en el mundo principal. ¿Mundo primario?, observó Aoto, notando que el sistema se refería al mundo actual como el mundo primario, pero no hizo ningún comentario. Ya tenía demasiado trabajo y no necesitaba otro quebradero de cabeza en ese momento. Suspiro, supongo que me ha golpeado, comentó Aoto al volver en sí, no sin antes echar un último vistazo a todo lo que había adquirido recientemente. Estos acontecimientos iban a cambiar Konoha para siempre. Al día siguiente Aoto se despertó temprano porque no había podido dormir bien. Tras recibir los 10 objetos, la emoción, el temor y la ansiedad lo abrumaron. Junto con Hotpie, John y Arya también se despertaron puntualmente. Aoto tenía que presentar Hotpie en el trabajo, ya que sería su primer día allí. Tras preparar el desayuno para los 4, que los gotianos disfrutaron muchísimo, Aoto llevó a Hotpie a la cocina de la tienda. En lugar de pedirle a Hotpie que lo horneara, Aoto decidió preparar su propio pan. Necesitaba que le explicaran cómo se hacían las cosas, ya que no comprendería los nuevos instrumentos de inmediato. Hotpie no decepcionó a Aoto. Con todas las herramientas limpias en la habitación, se mostró muy curioso y hacía preguntas con frecuencia. De hecho, junto con Hotpie, Arya también se unió para ayudar. A Aoto no le importó, mientras que John simplemente salió a explorar el pueblo. Aoto había dicho que estaba en el último eslabón de la cadena alimenticia, y como la noche anterior solo había visto una pequeña parte, necesitaba ver si encontraba algo que le fuera útil. Después de que Aoto horneara varios panes a la vez, Hotpie empezó a trabajar solo, y Aoto solo lo corregía cuando era necesario. En realidad, Aoto no necesitaba advertirle. Solo tenía que mostrarle cómo funcionaban los utensilios, ya que ya era un experto panadero. Cuando Aoto y Hotpie terminaron de hacer el pan y abrieron la tienda, ya era por la tarde. John había regresado con semblante serio. Al parecer, resultaba demasiado atractivo para algunas de las jóvenes del lugar, pues no dejaban de mirarlo.
Aunque al principio le agradaba, pronto empezó a sentirse acosado por las miradas, e incluso algunas mujeres se le acercaban para preguntarle por él. Como John no buscaba una relación seria con nadie y era lo que hoy se consideraría un introvertido, esto lo abrumó un poco. Solo había experimentado el amor verdadero una vez, hacía mucho tiempo en el muro, donde finalmente tuvo que asesinarla. No estaba seguro de si esto podría sanar alguna vez la herida que había dejado en su espíritu. Juntos, Arya, John, Aoto y Hot-Pie abrieron la tienda. Arya y John se encargaban del mantenimiento y las operaciones del local, a pesar de no entender cómo funcionaban las cosas. La limpieza era constante, ya que la tienda era un poco grande. Se encargaron de la limpieza y los preparativos con la ayuda de Arya y John. En cuanto llegaron los primeros compradores, la venta se puso en marcha. Por supuesto, también llegó gente para comprar porros, y como siempre, Aoto se encargó de anotar los nombres. Aoto pensó qué hacer con los artículos que vendía y poco a poco ideó un plan. Ya se había percatado de la fama de John por las miradas que le dirigían muchas mujeres y chicas, y sin duda podía sacar provecho de ello. La inesperada aparición de Asuma tuvo lugar al anochecer. Sin embargo, esta vez no estaba solo. Lo acompañaba un amigo, muy conocido tanto en la comunidad Shinobi como en su sociedad anterior. Ataque Kakashi. Aquel que lo perdió todo y aún así mantenía una actitud positiva ante la vida. Perdió a su padre de niño, a su sensei, a sus compañeros de equipo y se quedó solo con los recuerdos. Aoto ya notó que Kakashi estaba deprimido cuando llegó a la tienda. El fallecimiento de su sensei y su esposa había ocurrido hacía apenas unos días, por lo que aún lo tenía muy presente. Capítulo 30. ¿Te gustan los gatos? Aoto, vengo por mi dosis diaria, exclamó Asuma al entrar. Arya y John, que estaban cerca, se sorprendieron un poco al verlo. Para entonces, ya sabían que los hombres y mujeres que vestían cierto tipo de uniforme eran ninjas, y que los guardias del muro vestían de negro. Además, por la forma en que hablaba, parecía que tenían una relación bastante cercana con su empleador. Esto es. Asuma era nuevo en la tienda, así que se vio obligado a preguntar. Son empleados nuevos que contraté temporalmente, comentó Aoto mientras sacaba unos paquetes con porros dentro. Oh. Tenían rasgos que los diferenciaban notablemente de los lugareños, pero Asuma permaneció en silencio. La confluencia de numerosos clanes, cada uno con características únicas, dio lugar a la construcción de Konoha. El problema de Konoha radicaba en el desequilibrio de poder, no en la diversidad. Y este debe ser el famoso ataque Kakashi. Mucho gusto, añadió Aoto. ¿Has oído hablar de mí? Kakashi se sintió algo conmovido de que alguien hubiera oído hablar de él. Aunque era conocido en la comunidad por su trabajo con los Anbu tras la tercera gran guerra ninja, la mayoría lo había olvidado. Rara vez veía a alguien que pareciera recordarlo. ¿Me estás tomando el pelo, Kakashi-san? Eres uno de los héroes de la tercera gran guerra ninja. Tus hazañas en la guerra son legendarias, respondió Aoto, y casi menciona la cuarta gran guerra ninja, maldiciendo a sus generaciones con una guerra que aún no ha llegado. Aunque Aoto cambió sus palabras, tanto Kakashi como Asuma notaron un leve parpadeo en sus ojos cuando habló de la tercera gran guerra ninja, pero ninguno de los dos le prestó mucha atención, ya que pensaron que un chico joven como él, que no había visto la guerra, podría no conocerla tan bien como ellos. Eso no son más que cuentos. Para sobrevivir y ganar la guerra por Konoha, hice lo que fuera necesario, dijo Kakashi, con su habitual modestia. No era arrogante en absoluto. Oye, Aoto. Dame algo que pueda animar a este chico deprimido. ¿Tienes algo como marihuana que le pueda ayudar? Preguntó Asuma sin rodeos. Aoto no respondió, solo lo miró fijamente. ¿Crees que soy una especie de genio que cumple tus deseos todos los días? ¿Qué es un genio? Preguntó Asuma, confundida. Nada, la marihuana podría ayudarle con la depresión, pero no se la recomendaría a alguien que no fuma. ¿Qué dices, Kakashi-san? Aoto se giró para mirar a Kakashi. No, estoy bien. No necesito fumar, respondió Kakashi, sintiéndose un poco avergonzado de que su amigo lo hubiera traicionado y les hubiera contado a los demás sobre su tristeza. En realidad, según la historia original, Kakashi no debía ser liberado de Anbu tan pronto, pero gracias al efecto mariposa, las cosas empezaron a cambiar gradualmente. Asuma, Kurena y otros personajes instaron al Hokage a liberar a Kakashi mucho antes porque acababa de sufrir un revés emocional. ¡Ay! Aoto, vine aquí con el estómago lleno de expectativas, ¿y me decepcionas de esta manera?
Solo soy un pastelero, Asuma-san. ¿Cómo consigo cosas extrañas? Respondió Aoto con una pregunta. Un confitero que vende un humo increíble y miel medicinal. ¿Crees que eso es típico? Preguntó Asuma. Está bien, tengo algo que tal vez te haga sonreír, dijo Aoto con los hombros caídos, como si lo hubieran obligado a darle algo a Asuma. ¿Qué? Asuma estaba realmente sorprendido. No había hecho más que burlarse de Aoto todo el tiempo. No esperaba nada más de él, ya que los dos objetos anteriores que se habían vendido eran milagrosos. Sí. Estos amigos míos que han venido de fuera de la aldea traen consigo sus propias cosas especiales, o mejor dicho, seres vivos, dijo Aoto señalando a Jon y Arya. Aunque ambos estaban perplejos por lo que Aoto decía, le siguieron la corriente. ¿Qué es eso? ¿Algo único del extranjero? Tráelo ya. Exigió Asuma. Kakashi-san. Asuma-san. ¿Les gustan los gatos? Preguntó Aoto. Sí, ¿te gustan los gatos? ¿Un gato que pueda actuar como tu animal de invocación? Aoto finalmente soltó la bomba. ¿Qué? ¿Me estás tomando el pelo? Asuma estaba a punto de gritar. Sin perder tiempo, Aoto entró en el almacén de la tienda. Tras invocar a 2 pálico del sistema, los levantó, uno en cada mano. Cuando Aoto tomó a cualquiera de los pálicos, ambos se portaron muy bien y no intentaron morderlo. Salió del trastero con 2 gatos en brazos. Asuma creía que Aoto le estaba gastando una broma, pero al ver a los gatos en su regazo, se quedó boquiabierto. Los 2 gatos, uno dorado y el otro blanco y negro, eran realmente adorables. El gato negro vestía un uniforme informal de negocios blanco y negro que contrastaba bien con el color de su cuerpo, mientras que el gato dorado llevaba un vestido y gafas en la cabeza. ¿Tú puedes invocar animales? Pero ni siquiera te has apuntado a una escuela ninja, dijo Asuma. Asuma-san, ¿no me oíste? Los trajeron aquí para venderlos. Buscan activamente compradores para deshacerse de los gatos que les sobran en sus tierras. Sus tierras están plagadas de estos gatos y estarían encantados de ayudar a Konoha en lo que sea necesario. Arya y Jon tragaron saliva y asintieron cuando Aoto les asignó la responsabilidad. ¿De verdad tienes tantos animales de esos en tu casa? Kakashi acarició suavemente la cabeza del gato dorado. Sonrió y se enterneció un poco al ver a los adorables felinos. Aoto no podía ver su sonrisa, pero su mirada lo decía todo. Capítulo 31. Prueba gratuita. No te dejes engañar por su pelaje adorable. Estos dos son expertos en lo suyo. El amarillo es un pálico sanador. Puede curar a una persona con sus técnicas, y el otro es de apoyo. Puede colocar trampas, ayudarte en combates y realizar otras tareas útiles en tu misión. Por supuesto, tienen otras funciones que podrás descubrir por tu cuenta, añadió Aoto. ¿Hay gatos de distintas variedades? Asuma no pudo evitar girar la cabeza y mirar a Arya y Jon, ya que eran ellos quienes los habían traído. Jon no sabía qué decir porque no conocía nada de ellos. Fue Arya quien se adelantó y preguntó. Sí, estos gatos provienen de una isla muy remota y cada uno es diferente. Algunos son sanadores, mientras que otros te ayudan en las peleas. Espero que os gusten y nos ayuden a popularizar aquí a estas adorables criaturas. Cuando Arya pronunció esas palabras, Aoto arqueó las cejas. De los hermanos, Arya siempre había sido la más lista. Una joven como ella había logrado escapar de desembarco del rey, acercarse a Tywin y volver a huir, e incluso cruzar el mar. Si bien contó con mucha ayuda, era innegable que tenía la astucia propia de la calle. Asuma y Kakashi no tenían ni idea de que esas criaturas pudieran ponerse a la venta. Aunque era muy raro encontrarlas, los ninjas siempre podían hacer tratos con bestias. Se sabía que solo los genios podían comunicarse con ellas. Por ejemplo, el propio Asuma no tenía ningún animal con el que negociar, a pesar de que su padre poseía a Enma, uno de los animales más feroces con los que negociar. Lord Enma podía transformarse en un palo largo, conocido por ser uno de los objetos más difíciles de romper. El mismo Kakashi, gracias a su ingenio, era capaz de contraer uno. Pero allí estaban, una tienda dispuesta a vender animales que podían usarse para contratos. ¿En qué circunstancias puedo firmar un contrato con él? Preguntó Asuma sin rodeos. Confiaba en Aoto y no iba a dejar escapar esta oportunidad. En realidad, hay 2 requisitos. Uno es pagar y el otro es que solo puedes llamar al camarada que hayas contratado primero, no a los demás. Hay 5 tipos de camaradas.
Luchador, bombardero, recolector, sanador y asistente. Ya viste estos dos tipos, pero también puedes comprar otros. El sanador cuesta 1 millón de rim y el asistente, 600.000 rim. Como esta será la primera transacción, ambos recibirán una prueba gratuita de 2 días con estos dos camaradas. No es necesario que contraten ahora. Pruébenlos antes de decidir si los quieren o no. Por cierto, a estos camaradas se les llama camaradas. Aoto habló de golpe. ¿De verdad nos harán caso aunque no firmemos un contrato?, preguntó Kakashi. Desconocía tales prácticas. Si bien los animales contratados no eran esclavos y tenían voluntad propia, normalmente se les trataba con respeto y se les otorgaba el mismo estatus, o incluso superior. Sin embargo, cuando era necesario, los contratos eran la mejor opción. Por supuesto. Es la garantía de la tienda, dijo Aoto con seguridad. Estaba convencido de que los pálicos estaban bajo el control de la tienda y obedecerían sus órdenes hasta que alguien más los contratara. Confío en ti, Aoto, pero ¿no crees que 1 millón de rim es demasiado para una sola persona? Al oír la cifra, Asuma hizo una breve pausa antes de hablar. Si bien los Jonin como ellos, tras recibir su paga por completar misiones, gozaban de cierta riqueza, 1.600.000 rim seguían representando una suma considerable. Lo siento, Asuma-san. Les habían fijado esa tarifa. Pero piénsalo bien. En una misión, si resultas herido, un pálico sanador podría curarte fácilmente. Aunque tardara un poco, al menos no necesitarías un sanador en tu equipo. No serían muy diferentes de los ninjas médicos, aunque no fueran tan eficientes. Arya, que acababa de llegar y estaba a su lado, asintió a lo que decía Aoto, aunque apenas comprendía lo que sucedía. Kakashi era quien estaba reflexionando. El precio de 1 millón de rim o 600.000 rim podría considerarse ideal si esos pálicos fueran realmente tan excelentes como afirmaba el chico Aoto. Habló. Yo me encargaré del sanador. Asuma puede encargarse de la asistencia, dijo Kakashi. Kakashi, yo quiero al sanador, tú al asistente, replicó Asuma de inmediato, olvidándose del problema del precio. No tienen contrato. Cuando compres uno, pide uno de curación. Quiero ver qué tan bueno es. Sin decir nada más, Kakashi tomó al pálico. Fingió temer que Asuma le robara el pálico dorado. Aunque Asuma realmente deseaba hacerlo, se contuvo. De todas formas, consiguió una prueba gratuita. Si de verdad fuera tan maravilloso como decía este chico, Konoha jamás volvería a ser la misma. Aoto-kun, ¿cuántos pálicos tienes?, preguntó Kakashi mirando a Arya. Aoto respondió de la misma manera. Este es Jon, y ella se llama Arya. Podrían vender los aproximadamente 150 pálicos que tienen. Han estado muy ocupados con el negocio, así que quieren deshacerse de los que les sobran. Kakashi asintió, tomó al pálico dorado en su regazo y se marchó tras darle las gracias a Aoto. Prometió volver en 2 días. Asuma hizo lo mismo. Aunque era tarde, ambos estaban demasiado emocionados como para quedarse mucho más tiempo en la tienda y querían jugar con ellos. Capítulo 32. Miau sí, miau no. ¿De verdad estos gatos hacen lo que él dice?, preguntó Asuma mientras se alejaba unos pasos de la panadería de Aoto. Tanto Asuma como Kakashi estaban entretenidos acariciando a los dos pálicos. Los pálicos eran realmente lindos y adorables, y hasta para ellos era difícil resistirse. Pero la forma en que se comportaban les hizo dudar de si realmente podrían hacer lo que Aoto afirmaba. ¿No dijiste que confiabas en este Aoto? ¿Por qué dudas de él ahora?, preguntó Kakashi. No es que dude de él, pero es que son tan adorables que no puedo pensar en otra cosa que acariciarlos todo el día. ¿De verdad pueden ser útiles?, preguntó Asuma. El pálico que tenía en la mano se giró y tiró de la chaqueta de Asuma con la boca. Su mirada parecía indicar que quería llevárselo a algún sitio. Creo que tu pálico se sintió insultado porque dudaste de él, dijo Kakashi con una extraña sonrisa en su rostro cubierto. Asuma comprendió que su pálico intentaba decirle algo, así que, sin perder tiempo, lo tomó en brazos y saltó por encima del tejado de una casa cercana. Con unos pocos saltos, desapareció en la noche. Asuma estaba demasiado ansioso por probar a su pálico y, por lo tanto, tenía prisa, mientras que Kakashi regresaba lentamente a su casa. La casa de Kakashi era bastante grande y tenía mucho espacio abierto. Incluso tenía un gran patio. Después de la muerte de su padre, esta casa vacía era lo único a lo que volvería.
Dejó al Palico en el patio y le compró comida, la cual había traído de camino a casa. Iba a tener al Palico durante 2 días para probarlo, así que, por supuesto, necesitaba alimentarlo. ¿Tienes nombre?, preguntó Kakashi mientras vertía leche en su tazón y se lo ofrecía al Palico. Los ojos del Palico brillaron al ver la leche, pero respondió a las palabras de Kakashi con un movimiento de cabeza. Dado que eres de color blanco y dorado, permíteme llamarte Kinshiro. Miau, sí, parece que te gusta el nombre. Kinshiro bebió con gusto, saboreando la leche con deleite. Kakashi, feliz de tener compañía en aquella casa solitaria, lo acarició. Cuando Kinshiro terminó su tazón, Kakashi lo miró y dijo: ¿Puedes actuar como un shinobi médico?, preguntó Kakashi directamente, ya que el Palico comprendía el lenguaje humano a la perfección. El Palico asintió. El sistema ya había implantado suficiente conocimiento en sus mentes y conocía este mundo. Kakashi observó al Palico pensativo. Sin pensarlo mucho, sacó un kunai de su bolsa y se hizo una pequeña herida en la mano izquierda. El Palico se sorprendió un poco, pero comprendió de inmediato lo que se le estaba mostrando. De repente, trajo una planta y colocó la maceta cerca. Al instante, Kakashi sintió una extraña sensación que lo invadió. Al principio, se alarmó, pero luego comprendió que esa extraña sensación provenía de la maceta. Dejó que la sensación recorriera todo su cuerpo y, en poco tiempo, la herida en su mano comenzó a sanar. Kakashi se sorprendió y examinó la planta con más detenimiento. Era una planta pequeña con una sola flor. ¿Esta planta cura todas las heridas? Miau, no, pero ¿puede curar los normales? Miau, ¿sí conoces otras técnicas? Miau, sí. Kakashi quedó impresionado, por decirlo menos, y estaba ansioso por experimentar con ese pequeño y adorable compañero. Lo mismo le sucedía a Asuma. Primero le pidió a su Palico que le mostrara lo que sabía, y cuanto más veía, más brillaban sus ojos de entusiasmo. Este Palico de Asuma demostró cómo podía colocar trampas en cualquier tipo de terreno y cómo cada trampa era única y efectiva, y lo más importante, estaba muy bien escondida. Incluso las trampas más básicas para obstaculizar movimientos estaban hechas de resistente seda de hierro, el mismo material que los shinobis usan para atar sus kunais. Los Uchiha eran conocidos por usarla con más frecuencia que otros, ya que eran más hábiles en su manejo, pero ver a su Palico colocando trampas con el mismo material le dibujó una amplia sonrisa. Su mal humor por no haber recibido la curación de Palico se desvaneció como por arte de magia. La ayuda de Palico era más de lo que jamás hubiera podido desear. Ja. Necesito varios de estos. Asuma ya se había decidido. Había ahorrado bastante dinero durante su época como ninja guardián de la Nación del Fuego, y no le importaría romper la bóveda por estos adorables pequeñines. Después de que los dos Jonins se marcharan y Aoto cerrara la puerta, Arya y Jon le lanzaron miradas de odio. ¿Qué? Al menos avísanos antes de que decidas arrastrarnos contigo. Arya estaba furiosa porque se sentía vulnerable al ver lo que había sucedido. Menos mal que Arya reaccionó al instante. Está bien. Lo hiciste bien incluso entre los ninjas más temidos de este mundo, respondió Aoto con una sonrisa. ¿Qué? Sí, ese tipo de pelo plateado, es uno de los ninjas más temidos de la actualidad, dijo Aoto. Pero tienes que enseñarnos las cosas de este mundo, dijo Jon con su tono sombrío habitual. Se sentía avergonzado ese día y no quería volver a sentirse así. Aoto lo aceptó y, tras cerrar la tienda, procedió a explicar los conocimientos más básicos del mundo. Cuanto más escuchaban, más impactados quedaban. Aoto incluso dio una breve explicación sobre los orígenes de Konoha y cómo se formó. ¿Así que esos dos eran Jonins? Sí, se puede decir que son Jonins especiales. Están a un paso de ser shinobis de nivel Kage. Capítulo 33. No estoy vendiendo estos. ¿Te refieres al de pelo plateado?, preguntó Jon, recordando cómo Aoto había elogiado al enmascarado de pelo plateado como un héroe de guerra. Aoto asintió. Arya, Jon y Hot Pie se hicieron una idea general del mundo y supieron que, al menos, no debían hacer el ridículo. Pronto cenaron. Aoto había preparado él mismo otra vez. Solo que esta vez, Hot Pie ayudó un poco mientras Arya y Jon conversaban. Mientras cenaban, Jon dijo: Aoto, ¿hay algún trabajo específico que puedas darnos? Jon y Arya se sintieron un poco culpables al ver que Aoto y Hot Pie lo tenían todo resuelto y que ellos dos solo estaban viviendo a costa de los demás. Ya eran adultos y sentían que debían hacer algo para ganarse la vida allí.
Aoto, que estaba ocupado engullendo unos fideos que había preparado con las especias, no pudo evitar mirar a John y Arya con ojos serios. No es que no tenga nada que necesite tu ayuda exclusiva, pero la cuestión es, ¿estarás dispuesto a aceptar el trabajo? Preguntó John mientras deleitaba su paladar con una sopa suave. He navegado por alta mar, estoy preparada para todo, proclamó Arya. Mientras tanto, John permanecía en silencio, mirando a Aoto con expectación. Bien, teniendo en cuenta que ninguna de las dos sois vírgenes, aquí tenéis algo en lo que podéis ayudarme, dijo Aoto mientras sacaba un conjunto completo de lencería de la tienda del sistema. ¿Tú y cómo lo sabes? Arya se asustó al oír a Aoto llamarla abiertamente. Las palabras de Aoto también impactaron a John mientras miraba a su querida hermana. Arya, ¿es cierto? ¿Qué? Ya soy mayor. Maté al rey de la noche y sobreviví a desembarco del rey. Puedo cuidarme sola, replicó Arya. Eso no te da derecho a perseguir a un desconocido y. ¿Y qué, John? ¿Qué? Nada, Code. Aoto pudo ver que John ignoraba que Arya había perdido su virginidad con Henry. No recordaba si alguien más se había enterado durante la serie, ya que la leyó a toda prisa tras la muerte del rey de la noche. ¿Podemos hablar de las discusiones familiares después? ¿Podrían prestar atención, por favor? Aoto quería detenerlos. John, enfadado, podría decir algo de lo que se arrepentiría después, así que necesitaba que se detuvieran en ese mismo instante. John apartó la mirada de Arya mientras ella echaba humo. Sabía perfectamente lo que su hermano iba a decir, y ese pensamiento la hizo no querer volver a hablarle jamás. Así que, ¿y qué si se fue a divertirse? Tenía todo el derecho a disfrutar. Ella ya no era una princesa y hacía mucho tiempo que había abandonado ese título. Las dos se fijaron detenidamente en la lencería rosa que Aoto había sacado. Era muy bonita y casi transparente. ¿Qué es esto? ¿Un arnés para un caballo? Preguntó John, intentando cambiar de tema y no pensar en lo que acababa de revelar. No seas tonta. Aquí no hay caballos, dijo Arya. ¿Y qué? Eso no significa que no haya caballos afuera. La gente los necesitará para viajar, replicó John. Aoto puso cara de incomodidad. Lo único que quería era que no empezaran a discutir sobre la virginidad de Arya, pero parecía que la discusión acabaría derivando en otros temas. ¿No es un arnés para caballo? Así que es una especie de cuerda para colgar la ropa. He visto cómo la gente de aquí lava la ropa y luego la saca al sol para que se seque. ¿Pero no crees que las cuerdas son demasiado finas? Dijo Arya mientras tomaba la lencería en la mano. Palpó la tela y era suave al tacto. Las cuerdas son bastante finas. No funcionará, comentó también John. No es ni un arnés de caballo ni una cuerda. Es ropa interior femenina. Aoto finalmente puso fin a sus suposiciones. ¿Qué? Arya casi gritó y, presa del pánico, lanzó la lencería al aire. Aoto extendió la mano y la atrapó. Eran prendas caras y no quería estropearlas solo porque una niña se acobardara. ¿Cómo son estas bragas de mujer? Preguntó John. En su mundo, jamás había visto una tela semejante, ni siquiera entre los ricos. Aunque ambos sabían lo que eran las bragas, nunca habían visto unas con esa forma y tamaño. Arya, que por alguna extraña razón había estado asustada, miró la lencería y se negó a aceptarlo. Estas cosas tan endebles no pueden ser ropa interior. ¿Cómo nos protegerán de los enemigos? John asintió también. Hotpie, que había ido a servirse más fideos, se unió a ellos y estuvo de acuerdo con las palabras de Arya. Ninguno de los tres podía concebir que algo tan endeble pudiera ser ropa interior. Puedes pedirle a Arya que lo pruebe y ver si me equivoco o no, dijo Aoto, enfadado, y le dio las dos piezas a Arya. No me voy a poner esto. Arya lo negó rotundamente. No te pido que te lo pongas delante de nadie. Te pido que te lo pruebes en privado y luego me digas qué te parece. Aoto comprendió lo que pasaba por su mente al ver la tela transparente. No. Por favor, Arya. Esto es importante. ¿No dijiste que querías ayudar? Quiero que lo pruebes y luego me ayudes a venderlos. Soy un chico, así que me será muy difícil conseguir clientes. Tú, en cambio, eres una mujer y los conseguirás con mucha facilidad, dijo Aoto mirándola con ojos suplicantes. Arya dudó un instante y luego miró a su hermano. Él no dijo nada y simplemente dejó que su hermana decidiera lo que quería, ya que ya era mayor. De acuerdo, pero nadie lo verá, dijo Arya. No hace falta.
Solo quiero tu opinión, ya que serás tú quien lo venda. Fin del capítulo 33.